Estos dos libros que acaban de encontrar en la comunidad de Xoyaltepec son realmente dos hallazgos muy importantes para la historia de la imprenta en el Nuevo Mundo, porque son de los libros más hermosos que se imprimieron en México en el siglo XVI. Son ejemplares tan raros que uno de ellos es único, no se conoce ningún otro ejemplar en alguna otra biblioteca pública o que se sepa en alguna privada, es muy, muy raro. Y aparte, bueno, pues fue el gran hallazgo porque no sabíamos que existía este libro y que es el Gradual Santoral de 1579, impreso por Pedro Charte. Y el otro libro, que es el Gradual Dominical de 1565, pues nada más se conoce una edición, también está incompleta en la Biblioteca Nacional de México, y es un libro muy hermoso que se hizo en la casa de Antonio Espinosa, un gran impresor que llegó al Nuevo Mundo. Yo hago esta reflexión que es la que hizo don Joaquín Garcés Balseta cuando él tenía enfrente un misal romano también hecho por Antonio Espinosa y entonces le da tanta emoción que dice: solo porque tengo el libro enfrente de mí puedo creer que este libro se hizo en México en esa época, ¿no? Son libros tan hermosos, con un papel muy grueso, le llamaban el papel marquina, era un papel de muy buena calidad, que solamente se usaba para ejemplares muy importantes, como eran los libros para el oficio divino, para cantar en las misas, ¿no? como estos libros. Definitivamente en los dos libros se ve una maestría en el arte de la edición, porque el cajista que estaba haciendo los pentagramas y ponía las notas musicales no se lee como hoy en día, sino es también una escritura más antigua, y tenía que saber leer música para poder poner las notas, ¿no? Las letras capitulares que se usan son también letras muy hermosas. Está impreso a dos tintas, en rojo y en blanco, y en el Gradual Santoral va acompañado de algunos grabados. Es curioso que en estos grabados del Gradual Santoral solo se usan algunos que son dos planchas muy antiguas, que no las había visto en alguna otra edición novohispana, pero el resto sí aparecen en otras ediciones posteriores que utiliza Pedro Charte, o también en una que usa un impresor que después se fue al Perú, que se llamaba Antonio Ricardo. Lo interesante también es que quien hace, digamos, el pie de imprenta está muy claro que se hace en el taller de Pedro Charte. Y en el de 1565 se deduce esta fecha por un documento, y por eso Millares Carlo le pone la fecha aproximada de 1565. En ninguno de los dos ejemplares, ni en el de la Biblioteca Nacional de México, ni en este de Xoyaltepec, tenemos el pie de imprenta, entonces no podemos asegurar, pero sí creemos que es la fecha. Y ese libro no lleva grabados, pero está cuidada la impresión, está muy hermosa. Para los dos casos se ve que se hace por un pedido expreso por los dominicos. Y bueno, pues en Xoyaltepec el templo es dominico, entonces se ve como que estas misas cantadas era a lo que los dominicos
querían que así se tocaran las misas y sonaran las misas en sus comunidades, ¿no? Hay una necesidad muy grande en el siglo XVI de hacer libros. Ya desde 1533 el obispo Fray Juan de Zumárraga hablaba de que era muy necesario que en México hubiera imprenta y molino de papel. Porque si ustedes se imaginan, bueno, pues de aquí a que llegaran los libros de Europa, bueno, pues sí, pero había una gran necesidad de hacer libros para la vida, lo que sucedía en la Nueva España, ¿no? Uno de ellos era el programa de evangelización y sobre todo, bueno, pues estas publicaciones en lenguas indígenas que fueron muy importantes porque se adecúan a la situación local, ¿no? Entonces, esta necesidad de publicar libros en torno a las necesidades que había, ¿no? Y la otra es que cuando llega, se instala la Real y Pontificia Universidad de México, pues también se van a dar cátedras y para los alumnos y los mismos frailes que quieren que se impriman sus libros y estar ellos como muy cerca de lo que se está, de lo que se va a publicar, ¿no? Entonces, fue hasta 1539 cuando llegó el primer impresor a México, que abrió una sucursal de Juan Kronberger. Y Juan Pablo realmente era un oficial de Kronberger y llega a la Nueva España acompañado por su esposa, por un esclavo negro y por un cajista, y con eso arman su imprenta y empiezan a trabajar, pues, primeramente las obras del propio Fray Juan de Zumárraga, y claro, le empiezan a venir más pedidos y se ve que daba sus libros muy caros. Y cuando tiene un poco de bonanza, pues manda a contratar más oficiales y un fundidor de letras, porque sus letras ya también estaban muy desgastadas. Era material viejo que tenía Kronberger, Juan Kronberger, que había sido de su papá y todo. Esa imprenta viejita fue la que le dio para que se la trajera a la Nueva España. Por eso a veces encontramos grabados que se usaron en el siglo XV en los incunables sevillanos, que luego se utilizan en México, ¿no? Y bueno, pues es que era realmente el material viejito que tenía. Hay un investigador que hasta ve que cuando hay carencia de letras fundidas, pues hasta las hacen de madera, las tallan, las ponen en la caja y siguen imprimiendo y así, ¿no? Estos trabajos tipográficos que se van haciendo del momento y con la necesidad con lo que se tiene, ¿no? Entonces, Antonio Espinosa llega a trabajar con Juan Pablo, y él realmente sí era un hacedor de libros. Él sí sabía del arte tipográfico. Sabemos que nació en Jaén, pero él se había ido a vivir a Sevilla. Conocía muy bien todo el ámbito de los impresores. Su maestro, al parecer, era Juan Canalla, un impresor de libros. Y yo todavía no estoy tan segura que se hubiera formado nada más en Sevilla, porque su conocimiento para hacer los libros que se hacen en la Nueva España, pues sí se ve que era un verdadero impresor. Y él viene acompañado de un cortador de letras, es decir, de un cortador de imágenes, es decir, un grabador que abría las planchas de madera y hacía grabados, y ahí pues con esos grabados ya se imprimían las imágenes en los libros. O bien se hacían también estampas sueltas que circulaban muchísimo, que pues hoy en día casi no se ha conservado este tipo de literatura, porque es algo muy efímero, ¿no? Una oración, una estampita que se pone en el baño y que te acuerdas cada vez que
que la ves y le rezas, y etcétera. Y estas piezas han ido desapareciendo y muy pocas imágenes que no están adentro de los libros son las que se conservan. En el momento que lleva Espinosa a trabajar con Juan Pablo, pues sí se ve un cambio y se ve realmente quién está llevando una imprenta que está haciendo unos libros hermosísimos con unos grabados expresamente hechos para los libros que se hacen, y los otros libros que se seguían haciendo en la imprenta de Juan Pablo, ¿no? Libros con tipografía más vieja, pero había tanta necesidad y bueno, pues trabajaban las dos imprentas adentro del taller. En 1559 Antonio Espinosa regresa a España y pide la revocación del monopolio de Juan Pablo. Es decir, Juan Pablo era la única persona que tenía poder para imprimir en el Nuevo Mundo. Entonces, pues eso aparte, dice Espinosa, y ni los hace tan bien y son muy caros, ¿no? Entonces él pide que haya otros impresores y menciona 3 nombres de impresores, que era Antonio Álvarez, Sebastián Gutiérrez y Juan Rodríguez. Estos 3 personajes son los que no aparecen en los pies de imprenta, pero son estos personajes que ya eran impresores, tenía el título de impresor, y sabían y hacían los libros. Entonces, por eso es como muy difícil también llegar a distinguir. Bueno, yo veo la mano de Espinosa, pero también son los oficiales que trabajan con Espinosa, ¿no? Y entonces él se forman en el taller y hacen un gran equipo y hacen estos libros maravillosos que circulan en México y que, bueno, que realmente, bueno, pues llegan al grado artístico de los libros que se conservan en Soyaltepec, ¿no? Cuando Antonio Espinosa en 1560 abre su propia imprenta, me imagino que Juan Pablo ya estaba para ese momento enfermo, él hace su testamento y muere, ¿no? Y yo creo que también del coraje de que Espinosa hubiera abierto su imprenta. Pero hay oficiales que se quedan con Juan Pablo y hacen el último libro, el Manual Sacramentorum que hace Juan Pablo. Es un libro hermosísimo que incluso yo en mi libro digo, la mano de Espinosa está ahí presente, ¿no? Hoy en día ya no sé dónde está la mano de Espinosa, si están en esos oficiales que hicieron ese Manual Sacramentorum o realmente si ese libro se hizo ya en el nuevo taller de Espinosa, que apenas le ha de haber dado tiempo de llegar a instalarse y poner su imprenta y demás. Pero después Juan Pablo, cuando se muere, su viuda, Jerónima Gutiérrez, obtiene una licencia para hacer libros. Es interesante la presencia de la mujer en los talleres tipográficos porque el taller estaba dentro de la casa y la mujer ayudaba en hacer la limpieza, en llevar la comida a los oficiales, en fin, era como este espacio donde los hijos de Juan Pablo y la esposa convivían cotidianamente con el quehacer de la imprenta, ¿no? Entonces ella solicita permiso para imprimir un libro, la licencia, y incluso le va a rentar a un mercader que se llama Pedro Charte unas imprentas, y este Pedro Charte es el que se casa con la hija de Juan Pablo, ¿no? Entonces allí va también el linaje a través de la hija, y que es Pedro Charte el que se queda con la imprenta de Juan Pablo. Pero quiero decir que
Jerónima Gutiérrez obtienen esta licencia y dicen en uno de los documentos, dice que le había rentado unas ramas y unos utensilios de imprenta a un tal Antonio Álvarez. Es el mismo que está mencionando Espinosa para abrir el... entonces, este Antonio Álvarez siguió la pista. Hay un impresor en Sevilla que se llama Antón Álvarez. Y justamente cuando desaparece del mundo de Sevilla, pues aparece otro Antonio Álvarez en la Nueva España. Es posible que sea este mismo, porque aparte hizo libros muy, muy hermosos en España, ¿no? Entonces, puede ser, no hay pruebas suficientes, pero sí puede ser de que no había tantos impresores que se llamaban Antón o Antonio Álvarez, ¿no? Y que coinciden también en el tiempo y en estos espacios, ¿no? Entonces, es posible que Antonio Álvarez hubiera ayudado a Juan Pablo a hacer este libro y que estuviera también asociado con Espinosa y luego hubieran... en realidad, Espinosa es el que firma en sus libros, ¿no? Entonces, él sí tiene como un gran conocimiento de su trabajo como impresor, porque es de los pocos impresores que usan marca tipográfica. Y en su marca tipográfica, él la diseña. Esta marca tipográfica es como una firma que hay en los libros y utiliza una imagen emblemática que digamos que a simple vista no se ve, pero tiene como un mensaje oculto. Todo significa algo, ¿no? Entonces, él habla de que el trabajo, o sea, la flaqueza del hombre se fortalece en el trabajo, ¿no? O sea, la debilidad, ¿no? Y usa una imagen de un buey con unos cuernos rotos y hay una manta que pasa encima de estos, ya verán la marca tipográfica que hay, está en un vocabulario de Molina que está aquí en la Biblioteca Fray Juan de Córdoba. Y bueno, se ve que Antonio Espinosa era un hombre culto, consciente de su trabajo, que tenía tablas y carácter para ir a España, convencer, y aparte no solamente que revocar el monopolio de Juan Pablo, sino que además ante el rey le conceden tierras para labrar y una casa para habitar, ¿no? Entonces, no era un oficial de imprenta cualquiera. Incluso cuando él lo contrata Juan Pablo como fundidor de letras, él tenía unas casas en Sevilla. Y entonces la renta y le dice a otro impresor que se llamaba Martín Montes de Oca, le dice, pues tú las vamos a rentar al precio que tú decidas. Y ese mismo día regresan otra vez ante el notario y dice, no, las voy a donar al hospital de... ese hospital existe hasta hoy en día, ¿no? Es un hospital de ancianos, pero es como muy bonito porque un oficial de imprenta pues no tenía casa, ¿no? Entonces ve que la posición económica de Espinosa pues era diferente, pero no solamente la económica, sino intelectualmente era una persona muy preparada, mucho más que Juan Pablo, ¿no? Y entonces Espinosa empieza a hacer estos libros y bueno, pues el gradual dominical que vamos a ver mañana, bueno, en esta semana, es estas obras de una belleza extrema, de un cuidado de la edición. Y me parece que también es muy interesante que haya participado en este evento Ricardo Rodis, que él es especialista en música, ¿no? Entonces él nos puede explicar muy bien qué partes de la misa son las que se tocan con estos libros.
y también que vaya viendo pues dónde hay error tipográfico, porque pues lo puede notar a la hora de estar escuchando la música y dice, aquí hay un error. Seguía así, ya sabes. Son cosas que yo no puedo ver porque no soy especialista en música, pero pues estoy muy contenta de este hallazgo, de que Adavi de México esté llegando a los rincones más apartados, que haya una gran confianza en nuestro trabajo, que realmente pues a partir de 11 años que hemos estado picando piedra, formando gente, llegando a lugares pues muy lejanos, donde bueno pues ni siquiera la misma comunidad de Xoyaltepec sabía de estos tesoros, que sabía que había algo valioso, pero realmente no les habían dado el cuidado necesario, y bueno pues tienen en sus manos un ejemplar que no hay otro en el mundo, ¿no? Y entonces bueno pues me siento muy orgullosa de que se haya logrado esto, que Elvia Carreño haya identificado estos libros tan importantes, y que claro que Sebastián Van Doesburg y la Biblioteca Fray Juan de Córdoba pues quieran celebrar este hallazgo haciendo una exposición para compartirla también con el público de Oaxaca, y bueno pues dar a conocer estos dos tesoros bibliográficos novohispanos que nos hacen replantearnos muchas cosas en la historia. Y les voy a contar una anécdota muy bonita, que hace como unos 10 años, o un poco más, como 12 años, fui a un bazar de antigüedades en la zona rosa en México, a buscar un baúl para meter juguetes de Santiago Mijo. Y entonces cuando iba caminando vi así puesto en un atril unas hojas de unos libros impresos por Espinosa, ¿no? Inmediatamente me paré y los vi, y me empezaron a temblar así, sudaba las manos, y entonces le decía, ¿cuántas hojas tiene de estas? Y me dice, pues 3. Y le digo, ¿y dónde están los demás del libro? Y me dice, pues no, son muy difíciles de conseguir y que no sé. Y entonces yo le decía, ¿y a cuánto están? 700 pesos. Ay, le digo, qué caro, ¿no? Y me dice, bueno, 500, ¿no? Y entonces yo le pagué 1,500 pesos y me fui sin el baúl y sin ver absolutamente nada. Algo así como que el destino me estaba llamando, y me llevé las 3 hojas. Y luego me fui a Ciudad Universitaria a revisar el gradual dominical de 1565 de Antonio Espinosa, porque lo vi y dije, esto es Espinosa, o sea, no hay pierde, ¿no? Y resulta que la Biblioteca Nacional estaba cerrada porque era sábado. O sea, no sé cómo una Biblioteca Nacional está cerrada un sábado, ¿no? El caso es que ya me tenía que venir a Oaxaca, y bueno, estas hojas están en la Biblioteca Burgoa. Pero antes de venirme, le dije a la señora que trabaja conmigo en México, le dije, mire, va a ir el siguiente fin de semana, y va a ir allí al puesto, entrando a la no sé qué, y va a ver si hay unas hojas así. Y si hay unas hojas así, por favor me habla y me dice. Sí, me dice, ¿cuánto pagó por ellas? Le digo, 500 pesos por cada una. ¡Qué caro! ¿Para qué anda pagando eso? Y es ahí donde, claro, ella pensaría que está regalando su dinero. O sea, hojas viejas de un libro que ni es libro, que ya está cortado el libro, ¿no? Bueno, pero para mí era así un gran hallazgo, y bueno, están en la Burgoa,
Luego pasaron los años y cuando estaba en México y no tenía nada que hacer y dije, voy a ir a buscar algunos muebles para San Pablo. Y fui con el arquitecto Daniel López y estábamos platicando y no sé qué, y entramos a una librería. No compré absolutamente nada hasta que entré a la librería. Y revisando los libros, vi uno que decían hojas coloniales, ¿no? Y saqué, eran hojas del mismísimo libro que alguien había estado recortando y que había vendido así. Y entonces, y llegan a mí otra vez, ¿no? O sea, no es posible. Después de 8 años, volví a comprar otras hojas de ese mismo libro, de ese ejemplar que alguien estuvo mutilando y vendiendo así por partes y claro, también están en la Biblioteca Burgoa. Esas hojas ya estaban restauradas, incluso encuadernadas. Me parece increíble porque yo le decía a Alfredo, mi esposo, ¿sabes qué, Habibi? Antonio Espinosa quiere que le haga su libro. ¿Ah, sí? Le digo, sí, se comunica conmigo. Y me dice, ¿qué? ¿Eres la medium o qué? Y le digo, no, me manda mensajes mucho más bonitos. Lo curioso es que nos manda estos libros de Soyaltepec para, pues otra vez volvernos a recordar que el libro de Antonio Espinosa está pendiente y hay que darlo a conocer. Esta imprenta que floreció en México y que hizo estos libros tan bellos y tan hermosos que, como diría don Joaquín García Balceta, solo teniéndolos enfrente uno puede ver la calidad del libro. Aparte, pues que son un volumen muy impresionante, ¿no? O sea, no son cualquier impreso, ¿no? Son libros muy, muy, muy hermosos, ¿no? Y bueno, yo celebro que se hayan encontrado aquí en Oaxaca y que pues que seamos testigos de conocer estas obras que pues a lo mejor hubieran pasado desapercibidas si nadie los hubiera visto, ¿no? Pero como sabemos y andamos buscando estos ejemplares, bueno, pues sí, pues qué bueno que hay todo este equipo que pueda dar testimonio y fe de estas obras, ¿no? Yo tengo la esperanza de que esos libros, ellos los guardaron 400 y casi 500 años. Espero y estoy casi segura que otros 500 más tendrán que durar. Y bueno, por lo menos ellos ya saben de la importancia de estos libros. La petición sería que, bueno, que realmente se pusieran en línea, que se conociera esta información, o sea, digamos, el ejemplar es de la comunidad, pero la información debe fluir realmente en el mundo de la investigación y que la gente los vea, los conozca, los sepa y los escuche como los vamos a hacer esta semana, ¿no? Es una gran oportunidad y bueno, me parece que el pueblo también es cada vez más consciente de los tesoros que conserva, ¿no? Ahora les ayudaremos a decirles un poco cómo deben de cuidarse y cómo deben de quedar los libros, ¿no? Todo el mundo tendría que ver estos libros. Uno, primero por su belleza estética, o sea, plásticamente son obras hermosísimas y es hoja por hoja, una por una es bellísima, ¿no? Yo recuerdo a Juan Pasco, que él es impresor y que es un amante de los libros y aparte es así, tiene un ojo exquisito para ver los libros. Pero lo primero que hace cuando ve un libro es lo huele la tinta, ¿no? Esta parte sensual del libro, ¿no? O sea, cada uno tenemos como un acercamiento diferente al libro. Entonces, bueno, plásticamente es importante. La historia es muy interesante, ¿no? Y, o sea, la historia de la imprenta en sí, de los libros, de todo lo que hay atrás, pues es como un cuento que habría que escuchar y que ver y ser partícipe de este momento de haber encontrado estos libros que hacía tantos años que ignorábamos,
los, digamos, los historiadores del libro que existiera por lo menos el gradual santoral. Nunca lo habíamos visto, ni teníamos ningún otro testimonio escrito de que existiera este gradual. Entonces, bueno, pues sí fue una gran sorpresa, pero ahora la gran sorpresa es que, bueno, pues haciendo estos acercamientos y estos estudios, pues se va a poder escuchar, porque los documentos no están nada más allí como un papel solo, sino cuentan algo, dicen algo y suenan y se pueden escuchar y se puede oír cómo se cantaban las misas en la colonia, en el virreinato, desde fines del 16, ¿no? Entonces es pues muy interesante. Creo que pues mientras más gente venga, pues más vamos a ser quienes sean capaces de disfrutar estas obras maravillosas para el mundo, ¿no?